Bueno, y vamos finalmente con el último autor que vamos a revisar, que es Erikson, ¿sí? ¿Alguien ubica algo de Erikson, perdón? De Erik Erikson. Nadie ubica nada de Erikson. Bueno, es otro autor psicoanalista también, ¿sí? Sí, Y él plantea las etapas de desarrollo psicosocial, ¿sí? Las etapas por las que los individuos vamos atravesando a lo largo de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, como no lo ubican, doy un poquito de contexto, ¿sí? La idea de Erikson, y aquí voy a tener que poner las edades, pensé que más o menos lo ubicaban, pero... es lo de confianza versus desconfianza y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, profe, sí nos lo enseñaron. Bueno, muy bien. Sí, lo vimos, profe. ¿Alguien me puede platicar un poquito cómo funciona? Que mediante cada etapa vas teniendo ciertas, ¿cómo se podría decir? Conflictos, ¿no? Un conflicto base. Un conflicto base, pero si lo superas, ya pues que pasas a la otra y así, pero sí, creo que sí lo vimos, profe. Sí, yo sé que sí lo vieron, pero bueno, de todos modos, si no lo comento muy rápido, porque también es importante para las pruebas, ¿no? Entonces, para Erik Erikson, en cada etapa de la vida tenemos un conflicto entre dos fuerzas, una fuerza positiva o sintónica y una fuerza negativa o distónica, ¿sí? Y cuando uno resuelve bien el conflicto, desarrolla un rasgo de personalidad o una virtud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer conflicto al que se tiene que enfrentar el recién nacido, el neonato, es el conflicto de confianza contra desconfianza. Confiar en quien me cuida o desconfiar de él, ¿sí? Cuando se resuelve de forma adecuada este conflicto, se genera la virtud de la esperanza, ¿sí? Obviamente, bueno, acá les comento, la resolución correcta del conflicto no es ser totalmente confiado, porque eso sería ser ingenuo, ni ser totalmente desconfiado, porque eso sería ser suspicaz, sino es una mezcla, digamos, más o menos sabia, entre confianza y desconfianza que me permite tener esperanza. ¿Ok? Entonces, ese es el primer conflicto, ¿sí? Que ocurre en la primera etapa de la vida, aproximadamente hasta el 1.5 años de nuestra existencia, ¿no? El segundo conflicto empieza a surgir cuando empezamos a aprender a caminar y a controlar nuestros esfínteres, ¿sí? Que más o menos va del 1.5 años hasta los 3 años aproximadamente, ¿no? Y ese conflicto tiene dos fuerzas también, la tendencia positiva, que sería la autonomía, y la tendencia negativa, que sería la vergüenza, ¿sí? Es en esta etapa donde los niños empiezan a experimentar la vergüenza. Hasta antes no. Sí, por eso antes un niño puede caminar desnudo sin problema y no pasa nada. Pero ya a los 2 años, 2 años y medio, ya empieza a cuidar, digamos, su imagen, ¿no? Cuando se resuelve de forma adecuada el conflicto, habiendo una mezcla entre autonomía y vergüenza, porque si no hay suficiente vergüenza, entonces me convierto en un sinvergüenza, ¿no? En un cínico. Pero si no hay suficiente autonomía, me convierto en alguien incapaz de ser, digamos, independiente, ¿no? Entonces, cuando se resuelve de manera correcta, se genera el rasgo o la virtud de la fuerza de voluntad, ¿sí? En las pruebas igual vamos a ver que muchas veces las pruebas dicen que un rasgo gráfico es, por ejemplo, símbolo de voluntad. Bueno, a esa voluntad se refiere, ¿sí? O que ocultar las manos atrás, por ejemplo, es símbolo de vergüenza, por ejemplo, ¿no? Entonces se refiere a esta vergüenza, ¿sí? Bueno, la tercera etapa de nuestra vida, que es más o menos va de los 3 a los 5 años, que es la etapa que para Freud corresponde a la etapa edípica, se desarrolla el conflicto de iniciativa contra culpa. ¿Okay? La iniciativa tiene que ver con la capacidad de plantearse proyectos y llevarlos a cabo, ¿sí? Justamente como dice su nombre, de iniciar nuevas cosas. ¿Okay? El niño justo en esa etapa, entre los 3 y los 5 años, es cuando empieza a pensar qué va a ser de grande. Esa es una muestra de iniciativa, ¿sí? ¿Okay? Y evidentemente la fuerza distónica o negativa sería la culpa, ¿sí? Cuando una persona se deja avasallar por la culpa, entonces no tiene iniciativa, ¿sí?
Y si se resuelve de forma adecuada el conflicto, se produce el rasgo o la virtud de la finalidad o el propósito. ¿Sí? Es decir, saber que tiene un sentido lo que hago, que mi vida tiene un sentido, etc. ¿Sí? En la cuarta etapa de la vida, que es la etapa que va de los 6 a los 12 años, aproximadamente, el conflicto es el conflicto de industriosidad, que es la fuerza positiva, contra inferioridad, que es la fuerza negativa. ¿Sí? La industriosidad tiene que ver con la capacidad de sentirme competente, ¿sí? La capacidad de confiar en mis habilidades, ¿sí? Y de confiar en mis características, en mis cualidades, ¿no? Es cuando se desarrolla la autoestima. ¿Okay? Entonces, evidentemente para Erikson, para resolver esta etapa, tiene que haber una mezcla adecuada entre sensación de competencia, o sea, de ser bueno, pero también la suficiente inferioridad para que sea humilde, ¿no? Si nada más desarrollo industriosidad, no me voy a desarrollar como una persona humilde, ¿no? Si se desarrolla de forma adecuada, entonces tendré el rasgo o la virtud de la competencia, ¿no? Por ejemplo, cuando en una figura humana se hace un dibujo sin manos, o se hace un dibujo sin pies, probablemente indique que la persona se siente incompetente. Se refiere a esto. Sí, porque resolvió el conflicto, pero lo resolvió a través de la inferioridad. ¿Okay? El siguiente conflicto es el conflicto de identidad contra confusión de rol, que ocurre más o menos entre los 12 y los 20 años, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Igual, la fuerza sintónica o positiva es la identidad, y la fuerza distónica es la confusión de rol, ¿no? Cuando hay un equilibrio sano entre ambas, entonces se va a desarrollar la virtud que se llama la fidelidad. ¿Sí? ¿Okay? Pero si hay demasiada identidad, entonces vamos a ver una persona rígida, ¿sí? A una persona estereotipada, ¿no? Y si hay mucha confusión de rol, pues vamos a ver un adolescente eterno, ¿no? ¿Okay? Igual, en las pruebas existe, digamos, indicadores de que hay confusión o identidad, ¿sí? La siguiente etapa de la vida, que es la etapa que va de los 20 a los 35, 40 años, es la etapa de intimidad contra aislamiento, ¿no? La fuerza positiva es la intimidad, que tiene que ver con la capacidad de establecer un vínculo sano con otra persona, un vínculo de amor con otra persona. Y el aislamiento, que si ustedes se dan cuenta, aquí está en juego estos arquetipos, ¿eh? Aquí están en juego dos arquetipos, la separación y la unión. ¿Sí? Entonces el aislamiento tendría que ver con precisamente la, digamos, incapacidad de establecer un vínculo sano con alguien más. Sí, que casi siempre es un vínculo de pareja, prácticamente. Es la etapa más o menos en la que las personas nos decidimos cuál va a ser nuestra pareja, ¿no? Y una persona que lo desarrolla de manera adecuada y que resuelve bien este conflicto, va a generar el rasgo o la capacidad de amar. ¿Okay? La siguiente etapa de la vida, que es generatividad contra estancamiento, ¿sí? Que es la etapa que va aproximadamente de los 40 a los 60 años, también tiene dos fuerzas. La generatividad tiene que ver con la capacidad de cuidar a otra persona y trascender, ¿no? Es la etapa donde las personas estamos preocupadas por cómo vamos a trascender, ¿sí? Y alguien que no resuelve bien esta etapa se siente estancado, ¿sí? Y se desarrolla el rasgo de la capacidad de cuidar a otros, ¿sí? Y finalmente, en la última etapa de la vida, está el conflicto de integridad contra desesperanza, ¿no? Una persona que resolvió bien todos sus conflictos se va a sentir al final de su vida íntegro, o sea, en paz con su vida. Y los que no, probablemente se sientan desesperados y angustiados por la vida que vivieron, ¿sí? Si se desarrolla bien el conflicto, entonces existirá sabiduría, que si se dan cuenta estaba vinculado con este arquetipo.